Aire. Buenos días, bienvenidos a esta primera mesa debate del primer Congreso Nacional de Continuidad Asistencial, que además tiene un poco la peculiaridad de que es nuestra primera mesa debate en nuestros congresos virtuales. Estamos innovando en un poco el formato y tenemos bastantes buenas sensaciones de cómo va a ir esta mesa. Y para este debut se nos ha ocurrido como tema central el hacer un análisis de la situación de la continuidad asistencial en el día de hoy, ¿no? A día de hoy, actualmente. Nos ha introducido hace unos instantes doña Nuria Fernández, su directora de continuidad asistencial de la Comunidad de Madrid, el tema de una forma brillante. Y para hacer este análisis de la fotografía de la continuidad asistencial a día de hoy, nos hemos querido centrar en una sola comunidad, pero porque la realidad, como todos bien sabemos, es que de unas comunidades a otras hay grandes diferencias, cada una vamos a un ritmo, a unas velocidades, eso es innegable, pero a diferencia de otros temas de salud, en continuidad asistencial, aunque cada comunidad está trabajando en una línea, todos partimos de la misma filosofía, de las mismas líneas estratégicas, buscando un cambio en los profesionales y en el sistema sanitario que se ajuste al envejecimiento y al día a día de nuestra sociedad. Entonces, en este contexto, nos ha parecido del comité organizador más apropiado coger una sola comunidad para hacer este análisis en profundidad, y nos hemos decantado por la de Madrid porque no voy a decir que sea la más avanzada, estaría siendo injusto, pero sí es realmente la que quizás en los dos últimos dos años ha dado mayores pasos, ¿no? Sin ser la mejor ni la más avanzada. Y para ello pues tenemos un grupo de expertos que nos acompañan hoy, expertos que en su mayoría ya son viejos compañeros y viejos amigos del modelo de los congresos virtuales de cursos FNN y que creo que nos van a poder dar una gran visión, ¿no? Aquí a mi derecha tenemos al doctor Juan Torres. Buenos días, Juan. Buenos días, Alberto. Juan Torres es director médico y director de continuidad asistencial del Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, de la Comunidad de Madrid. He tenido el placer de trabajar mucho con él en temas de continuidad y voy a volver a hacerlo en 2 o 3 meses. Y además Juan nos va a dar una gran visión porque el Infanta Cristina se caracteriza o se ha caracterizado en estos 2 últimos años en la Comunidad de Madrid por ser uno de los principales laboratorios de ensayo en ideas innovadoras de continuidad asistencial, ¿no? Tenemos esa gran visión que nos va a poder dar, ¿no? Luego también tenemos al compañero don Francisco Góngora. Buenos días. Buenos días, gracias por permitirme estar aquí. No, hombre, un placer tenerte, que si eres debutante en este formato, los demás ya los he engañado en otras ocasiones. Y don Francisco es coordinador de atención primaria, coordinador de enfermería de un equipo de atención primaria del Centro de Salud de Humanes, de los más punteros que tenemos en toda la zona del Cinturón Sur en implantación del Plan Estratégico Crónico Complejo. Y además Francisco es parte del grupo de expertos que ha diseñado el programa de atención integral del paciente con insuficiencia cardíaca y participa también en la Escuela Madrileña de Salud dentro del programa de enseñanza grupal de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aquí a mi derecha a 2 grandes compañeras, ¿no?, que ya algunos de ustedes las conocerán, Amparo Medina, enfermera de continuidad, y Teresa de Pablo, también enfermera de continuidad, defendiendo un poco esta parte más visión hospitalaria. Amparo Medina es una de las 2 enfermeras de continuidad del Hospital Universitario Puerta de Hierro, de aquí de Majadahonda, de donde estamos emitiendo. Y Puerta de Hierro tenía que estar en la mesa porque está llevando a cabo y tiene grandes resultados en coordinación con centros sociosanitarios, con centros residenciales, indagando y descubriendo nuevas formas de relacionarse y de coordinarse entre los distintos niveles asistenciales, y tienen una visión única sobre el tema, ¿no? Y luego, por último, pero nunca menos importante, doña Teresa de Pablo, enfermera de continuidad del Hospital Universitario de Getafe, que tienen una gran experiencia y una gran visión de lo que muchas veces cuesta poner en marcha o empezar a comunicarse entre niveles asistenciales, ¿no? Esas primeras barreras que tantas veces cuesta romper por parte de todos, ¿eh? Al final, cuando hablamos de coordinación, es un esfuerzo por parte de todos, ¿no? Entonces, con esta idea, también animaros a quienes estéis viendo en directo desde casa, a través del chat, a hacer preguntas. El despliegue y el esfuerzo que hacemos para organizar este tipo de eventos en directo a través de streaming no tiene sentido sin vuestra participación. Las preguntas que podáis ir realizando las iremos
incluyendo a la mesa. Y bueno, pues quienes optáis por hacerlo en diferido, recordaros que siempre tenéis el foro, que podéis trasladar cualquier pregunta a cualquiera de los expertos de la mesa y que de la organización, por supuesto, se la haremos llegar, ¿no? Para empezar, mi idea era un poco hacer algo parecido a un análisis DAFO, ¿vale? Sin hacerlo, sino un poco siguiendo esa metodología, y os voy a pedir a cada uno que me identifiquéis dos fortalezas y dos debilidades de lo que es la continuidad asistencial en la Comunidad de Madrid a día de hoy. Y te voy a dar en primer lugar la palabra, señor Juan, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Lo primero, un placer estar en esta mesa. Realmente en Madrid tenemos una gran oportunidad de desarrollar la continuidad asistencial y efectivamente hay, como siempre, fortalezas, debilidades. Yo como fortaleza, las dos que pondría como más potentes son la formación y la capacidad técnica de nuestros profesionales. Yo creo que ese siempre es una de las grandes fortalezas que tiene nuestro sistema, que tenemos grandes profesionales a todos los niveles y la formación es excelente, es decir, que la materia prima es muy buena y esa es una fortaleza, yo creo que genérica en todas las líneas de actuación del sistema. Y luego, aunque seguro que habrá gente en la mesa que no esté de acuerdo, yo creo que los recursos son adecuados, en el sentido de que si tú sumas todo lo que tenemos a nivel atención primaria, a nivel hospital, a nivel centros sociosanitarios y a nivel social, probablemente los recursos serían suficientes. Ahora bien, hay una limitación, según mi punto de vista, que es una de las debilidades, que es que la coordinación es francamente mejorable. ¿Por qué no estamos del todo bien coordinados? Pues hay diferentes factores, ¿no? Pero yo creo que los recursos, aunque siempre se pueden pedir más y siempre cuando hay nuevas iniciativas o se quiere potenciar algo, siempre se dice que algo de recurso tiene que entrar, ¿no? Pero yo pienso que la dotación es suficiente al menos. Y como debilidades, pues yo creo que la resistencia al cambio o la dificultad al cambio, que yo creo que es también genérica en todos los sistemas y en todas las empresas, ¿no? Y en nuestro sistema sanitario no es una excepción. Y bueno, pues siempre que hay un cambio, pues cuesta. También nos cuesta trabajar en equipo. Y una tercera limitación, por meter una más, que es los sistemas de información. Yo creo que esa tiene que ser, digamos, el elemento dinamizador que permita que nos podamos coordinar mejor. Es decir, que aunque no es un recurso que vaya a ser la panacea, pero yo creo que estamos muy por detrás en sistemas de información y en tecnologías de la información para que lo que los profesionales necesitan. Sistemas de información es que ha venido muy bien porque justamente antes de comenzar la mesa, ¿no?, en el debate previo ha salido este punto. Luego haremos un debate al final, seguro que lo de recursos adecuados y suficientes, aunque yo creo que estoy de acuerdo, pero creo que va a polemizar mucho, seguro, con total seguridad, pero lo dejaremos para el final. Y Francisco. Muy bien, pues yo tengo un poco un enfoque desde la atención primaria. Llevo 15 años trabajando en atención primaria, 12 años en el mismo consultorio, que tiene un consultorio mixto, un centro de salud que tiene una parte urbana y otra rural, y llevo 5 años en el Consejo de Dirección que coordina el distrito, la continuidad asistencial del distrito de Fuenlabrada, ¿no? Entonces yo como debilidades comparto aquí con el compañero que la informática tiene que salvar las barreras que tenemos de comunicación. Hablábamos previamente de que mucho del trabajo que se está haciendo en los planes personales, que es un trabajo muy meticuloso y que exige mucho esfuerzo por parte de los profesionales de primaria, no llega, no puede ser visto por los profesionales del hospital. Y eso es una pérdida de valor que no nos podemos permitir, ¿no? Por otro lado, diría que la comunicación entre los ámbitos, pero no tanto ya solo de herramienta informática, ¿no?, sino que todavía los ámbitos, pues el hospital sigue siendo un reino a veces un poco cerrado y primaria también, ¿no? Y cuando nos acercamos y nos ponemos en contacto, nos encanta y vemos que tenemos muchas cosas en común, pero nos cuesta ponernos en contacto. En cuanto a las fortalezas, pues yo aquí rompería una lanza por la enfermería de atención primaria, que lleva años demostrando en las encuestas de satisfacción que son los profesionales más valorados por la población, ¿no? Y eso es un valor que tenemos que utilizar, ¿no? Yo creo que por ahí diría yo. Y cambiando un poco el tercio, nos vamos ahora a la parte de enfermería hospitalaria. Teresa, por empezar por ti,
2 fortalezas y 2 debilidades que tú ves en este momento en la continuidad asistencial. Pues me las ha quitado un poco Juan, porque como fortaleza, como primera fortaleza yo diría pues que hay profesionales muy bien cualificados y esa es la que tenía yo puesta como gran fortaleza, tanto médicos como enfermería, o sea que y eso es una fortaleza de nuestro sistema. Y bueno, pues por decir alguna diferente, pues que cada vez se utilizan más el uso de las guías clínicas basándonos en la evidencia, eso también es una fortaleza que tenemos porque cada vez nos regimos y orientamos más a eso nuestra intervención. Como debilidades, pues también un poco he de decir que considero una gran debilidad los distintos sistemas de información entre los diferentes hospitales, que tal vez tampoco podría ser una amenaza más que una debilidad, no lo sé, pero lo considero una debilidad. Y la resistencia al cambio, es que me las ha quitado un poco... No pasa nada, se trata un poco de plagiar, ¿no? Y también podría poner como una debilidad, por decir alguna diferente, pues la descoordinación a veces que existe entre los proveedores de los diferentes servicios, el que tengan que conocer desde el alta hospitalaria qué proceso hay que hacer para un material específico, en primaria lo tienen que tramitar bien, a veces se hace todo bien y a veces esos materiales no llegan en tiempo y forma. Entonces un poco esa descoordinación considero que sigue siendo una debilidad. Y bueno, con eso yo creo que ya... Bien. Bueno, te dejo para el último lugar, pero que nos repitamos, yo creo que pone de relieve la realidad de que tenemos... La realidad que tenemos que a día de la hoy, visión desde las distintas perspectivas se centra en los mismos puntos, ¿no? Bueno, yo, a ver, creo que puedo aportar un poco más, ¿no? Yo para mí una gran fortaleza ha sido la creación de la Subdirección General de Continuidad Asistencial. Creo que desde que apareció este órgano institucional, creo que la continuidad asistencial ha tirado más hacia adelante por el respaldo, ha tomado más valor y más peso la continuidad, ¿no? De hecho ya se han hecho 3 encuentros a nivel anual y yo creo que el poder juntarnos con el respaldo institucional nos da más valor y más peso, ¿no? a poder trabajar. Y como fortaleza yo creo que es sobre todo la motivación, ¿no? La motivación, decía Juan, la profesionalidad. Pero aparte de la profesionalidad, que es evidente, es la motivación de todos los que trabajamos en continuidad asistencial. No lo creemos. Y como no lo creemos, trabajamos para ello. Y yo lo que sí que veo es que todos los que estamos relacionados con la continuidad estamos motivados. O sea, siempre vemos, yo por lo menos lo que palpo es siempre el lado positivo, ¿no? Sabemos que hay problemas, pero vamos a tirar para adelante, ¿no? Y como debilidades, yo sin embargo lo veo la formación. Creo que para mí una debilidad sí ha sido la poca formación que hemos tenido. Nos hemos tenido que ir formando un poco autodidactas, ¿no? Yo lo que sí que he visto, sobre todo a nivel de enfermería y en nuestro hospital, ¿no? Que hemos tenido un poquito que pues no hemos tenido unas líneas de trabajo, ¿no? Y eso, bueno, pues quieras que no, hace que nos retrasemos también un poquito en la forma de actuación. Y como debilidad también lo que veo es mucha heterogeneidad en las funciones. Dependiendo en el ámbito que trabajamos cada uno, en el área sanitaria los recursos son diferentes. O sea, nuestras áreas sanitarias son muy diferentes. Madrid tiene muchas áreas y dentro de cada área hay un hospital, pero un hospital que unos son de tecnología muy avanzada, que otros no, que unos tienen 3 enfermedades de enlace, por poner el caso de enfermería, que los otros tienen una, que tenemos ámbitos demográficos muy diferentes, con dispersión de edades, de patologías. Yo hablo en concreto, por ejemplo, de Puerta de Hierro, que lo decías al inicio, tenemos un equipo de residencias muy grande a cargo de nuestro hospital. Entonces, eso hace que tengamos una forma de trabajo dentro de cada área muy diferente. Y la heterogeneidad en las funciones yo lo veo un poquito como debilidad,
sobre todo porque no podemos poner puntos en común, ni podemos tener acuerdos mínimos, a lo mejor de registros, pero es difícil montar un registro que nos una a todos. Yo eso sí que lo veo como una debilidad. Esa heterogeneidad, que es real, yo la comparto, es por lo que hemos querido coger Comunidad de Madrid como ejemplo, ¿no? Porque yo creo que casi todas las heterogeneidades que podamos encontrar en el Sistema Nacional de Salud lo tenemos identificado en Madrid, ¿no? Me viene cierto, por ejemplo, Amparo, yo creo que se está refiriendo más al entorno de la enfermería de continuidad asistencial, ¿no? Nosotros quizá lo hemos dado, yo lo he intentado reflejar de un modo más genérico, la continuidad asistencial que creo que es de todos, sí, sí. O sea, el DAFO de la continuidad asistencial en general, y otra cosa es el DAFO, ¿no? Sí. Lo que pasa es la que visión particular de nuestra enfermería de continuidad. Pero aparte de particular, yo sí que creo que el área sanitaria incluía todo. Yo creo que en todos los roles ocurre esto. En los directores de continuidad asistencial es igual o parecido. Claro. Es decir, cada uno de nosotros tenemos unas funciones que están definidas por dónde estás trabajando, las características de tu hospital y de tu atención primaria y de las necesidades de esa zona. Eso es una debilidad y una fortaleza, ya lo ha comentado Nuria previamente, ¿no? Madrid es una amalgama con 26-30 hospitales, 240 centros de salud, y claro, como intentes meter un marco de trabajo único, que es un poco lo que los planes de otras comunidades autónomas son más rígidos en ese sentido, pues claro, hubiera sido imposible, muy imposible. Entonces, ¿qué haces? Que cada figura, los roles es verdad que no son fijos, y cuando intentas comparar o hacer un registro básico de actividad o de tareas, pues no lo hay. Hombre, ahora la Subdirección General ha desarrollado el plan estratégico y ahí, bueno, pues se va a establecer un marco un poquito más específico. Iremos viendo, porque es imprescindible comparar, porque cada uno no puede hacer lo que considere, ¿no? O lo que la dirección te diga, ¿no? Es decir, pues es verdad que hay enfermeras gestoras que se dedican a ser secretarias y otras que son enfermería avanzada, que hacen una labor, y entonces, bueno, yo creo que hay que homogeneizar, porque las figuras son imprescindibles, tanto la de director de continuidad asistencial como la de enfermera gestora, como la de enfermera de continuidad asistencial, ¿no? Yo creo que esas tres figuras son... Pero forma como parte del propio proceso, ¿no? Estamos construyendo ahora mismo la continuidad asistencial, entonces, claro, estamos dándole forma a los roles, ¿no? De hecho, en el debate previo hemos hablado de la enfermera gestora de casos, por ejemplo, pues hubo el debate que otras comunidades sí lo han hecho, de que hay una enfermera gestora con su cupo asignado. Y aquí hemos decidido empoderar a la de atención primaria como gestoras, ¿no? Pues ahí, claro, ahí hay un riesgo, puede ser un beneficio o no, lo veremos con el tiempo cuando podamos medir, ¿no? Pero claro, estamos tomando decisiones que hacen que, más que heterogeneidad, que la hay, sea un poco que estamos construyendo, ¿no? Y a lo mejor en unos años sabremos dónde estamos, pero estamos en el camino, ¿no? Evidentemente, yo creo que la heterogeneidad lo que nos lleva es a buscar un camino común. Nos hemos dado cuenta del entorno, de la situación que tenemos dispersión, tenemos muchos modelos, y lo que tenemos, yo creo que buscar es, o entre todos, ¿no? Buscar pues lo más afín entre todos. Yo sí quería añadir una debilidad, que yo creo que es común en todos los planes de las comunidades autónomas, que es la falta de datos sobre resultados, ¿vale? Pero incluso ya no solo de estructura procesos, sino sobre todo de resultados, ¿no? Recientemente yo estuve leyendo un artículo, creo que era de Sergio Minué, que comparaba los diferentes modelos de las diferentes comunidades autónomas de cronicidad, y claro, cuando ponía resultados medidos, no hay, es decir, estamos intentando cambiar el sistema, fíjate el esfuerzo, la inversión de todo tipo, y no estás midiendo si funciona o no, y sobre todo para modificar cosas. Yo no sé si el modelo es mejor si tengo que cada enfermera sea responsable o hay una enfermera responsable en el centro. Tampoco hay resultados, es decir, que... Pero te voy a hacer una pregunta complicada. Venga. Porque claro, no hay resultados porque no se han medido o porque no los hay, ¿no? Es que cuando queremos poner en marcha algo tan sumamente grande, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que haría falta una alianza con investigadores o con universidades para que nos den la metodología. Claro, hace falta unos recursos que la consejería a día de hoy, el SERMAS, no tiene. Es decir, un equipo que registre y que investigue. Y a lo mejor lo que hay que hacer es alianzas con centros, con universidades principalmente, o con gente que tenga interés, o doctorandos,
para toda esa información que yo creo que está, pero hay que explotarla. Si hay resultados o no, primero tienes que mirarlo, pero no lo estamos mirando, ¿no? Sí que hay una serie de indicadores que irán saliendo, y hay un cuadro de mando que está desarrollado por la subdirección que de momento nos está dando estructura y algo de proceso, y que está siendo muy útil para ver si, sobre todo, el grado de inclusión de pacientes de alto nivel de intervención, estoy centrándome en los crónicos, ¿no? Pero yo creo que como es el proceso estrella, digamos, y bueno, tenemos algo de información, pero cuando intentamos ver resultados es complicado, ¿no? Y yo creo que haría falta una alianza con otras estructuras para... Yo creo que es una oportunidad, porque no hay en el mundo, yo creo, un proceso de 6 millones de personas con unos sistemas de información que estén registrando esa información y podamos, pero claro, nos hace falta dar un paso en ese sentido. Y tiempo, ¿no? Para tener resultados que podamos también... Yo, en relación a lo que decía Francisco, yo ahí tengo que reconocer que he ido evolucionando mi opinión. Cuando empecé a trabajar en cronicidad, sí pensaba, me iba más por ese modelo, ¿no? El de enfermera gestora de casos en cada centro, porque creo que siempre, cuando uno quiere hacer un cambio, la forma fácil es coger a una persona motivada en cada centro y darle las llaves del cambio, ¿no? Entonces, eso te va a dar unos resultados a corto plazo casi garantizados, ¿no? Pero he ido evolucionando y cambiando un poco, porque realmente yo, quizá por frustración, pero ya veo la cronicidad como un proyecto a 10 años vista, porque ya yo, aunque sea por frustración, he visto que a corto plazo aquí no hay felicidad. Creo que el modelo de futuro es, en el contexto de un envejecimiento de la población, de que en nuestra población cada vez va a haber más crónicos, que van a vivir más años y con más problemas, que el futuro necesario es el empoderamiento del 100%. Es como ir evolucionando. Yo creo que desde el momento que vino la ley de liberación y dejamos muy claro que los enfermeros y médicos tenemos asignada una población y tenemos fidelizada una población, empoderar a las enfermeras de atención primaria como gestoras del caso no me parece un error. En cualquier caso, los modelos habrá que medirlos y puede haber modelos que coexistan, o no tiene por qué ser uno la verdad al 100%, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo en que, tal como está estructurada la atención primaria ahora mismo, con los enfermeros muy focalizados en su paciente, en su cupo, ¿no? Y con una libre elección, que el profesional el paciente puede cambiar de profesional si no está de acuerdo con lo que, la calidad que ve o con lo que él percibe, ¿no? Yo creo que empoderar como gestora de caso a la enfermera de primaria en su conjunto, creo que puede ser un modelo que funcione. Y no te estaba intentando quitar la razón, ¿eh? Yo he estado 2 años, y todo el que está aquí sentado a mi lado lo sabe, yo he estado 2 años defendiendo a capa y espada esa postura, pero sí es verdad que quería poner en manifiesto que yo he ido un poco evolucionando esa idea, a lo mejor más equivocada ahora que antes, ¿eh? Pero sí es un poco una reflexión que quería trasladar. Veo, ¿no? Y es una cosa que congratula, fortalezas vemos muchas, lo cual es muy positivo, ¿vale? Y en las debilidades, aunque también se han puesto encima de la mesa muchas, hemos repetido de forma insistente 3 concretas, ¿no? Con lo cual podemos casi hacer el análisis de que son 3 grandes debilidades de la continuidad asistencial en este momento, ¿no? Que es la coordinación y comunicación real que hay entre los profesionales de la palabra que no se debe decir ahora, ¿no? De los distintos niveles asistenciales. Queremos eliminar ese término, pero sí realmente que se ha puesto de manifiesto que existe, o creemos que la coordinación y comunicación tiene que ser mejor, ¿no? A nivel bidireccional, que existe una importante restricción a una resistencia al cambio por parte de los profesionales, porque al final, y es un poco lo que habéis dicho todos, ¿no? Existe un conjunto de profesionales, entre los que estamos aquí sentados, altamente motivados y cualificados, y que es imprescindible, ¿no? esa masa, y que lleve un poco el camino y la gestión del cambio, pero todos los profesionales que están fuera de esa pequeña bola, realmente existe una gran resistencia al cambio, ¿no? En los distintos niveles asistenciales, y se ha puesto aquí de manifiesto. Y lo tercero, que además había salido de forma previa al inicio de la mesa, es el problema de los sistemas de información y cómo se hablan entre ellos y cómo nos pasa, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, me quería centrar en estas 3 porque es las que más hincapié se ha puesto en la mesa, ¿no? Yo no querría olvidar, en cuanto a los ámbitos asistenciales, la potencia del ámbito sociosanitario, ¿no? O sea, ahí tenemos muchas veces la gran olvidada. Tenemos un problema de comunicación con el entorno sociosanitario, que, viendo el envejecimiento de la población, cada vez va a tener mayor peso, y tenemos que mejorar mucho, además siendo un modelo complejo, porque público hay poco, privado, bueno, diferentes realidades, ¿no? Pero sí es verdad que el siguiente paso, yo creo que hay que poner el effort, ¿no? o el empuje en lo sociosanitario. De ahí la experiencia que tienen
en el Puerta de Hierro va un poco en ese sentido. Hombre, a ver, yo los macrogestores y el mundo político lleva hablando de la integración sociosanitaria muchísimos años, pero desgraciadamente no se han visto pasos significativos en ese sentido. Realmente uno no lo entiende desde fuera, como viendo lo que nos viene encima y la realidad que tenemos ya y la que nos espera por las proyecciones demográficas, como decía Alberto, que no nos estemos moviendo ya en pasos de integración y de potenciar todos los recursos, porque vuelvo a decir, recursos hay, pero cuando no los conoces y no te coordinas, es mucho más difícil aplicarlos, ¿no? El problema ahí, desde nuestra experiencia que tenemos, es que lo acaba de decir Francisco, ¿no? Es una gestión privada, hay que tener mucho tacto, mucho mimo cuando te comunicas con el personal. Entonces ellos tienen sus normativas y tenemos que adaptarnos a sus normativas. Entonces intentamos facilitar desde, por ejemplo, yo pongo el caso de Puerta de Hierro, ¿no?, como ejemplo. Nosotros intentamos facilitar todas las herramientas que tenemos desde el hospital y les ayudamos en lo que ellos necesitan, pero hay barreras que no dependen ni de ellos ni de nosotros, sino de sus gestores. Entonces, ante eso no podemos hacer nada. Bueno, nuestra experiencia en ese sentido, no sé tú qué piensas, Alberto, es un poco contraria a eso, ¿no? Es decir, hemos tenido nuestras limitaciones, es verdad que hay que adaptarse a cada centro y a su realidad, pero es verdad que las empresas privadas pueden tener un interés en que las cosas se coordinen. Aparte, si uno concibe el paciente en residencia, en el centro sociosanitario, como un domicilio, nos saldría mucho más eficiente que el sistema fuera allí que vengan los pacientes. Y eso es algo que yo tampoco entiendo. O sea, sí, es resistencia al cambio y que tenemos unas estructuras hospitalocentristas de episodio de paciente agudo joven, y eso no hay quien lo cambie ni en el hospital, incluso en primaria, y menos políticamente, ¿no? Tú ves las campañas electorales y sigues viendo que lo que vende es los 800 Da Vincis, los trasplantes, la última molécula para el cáncer, y nadie habla de cronicidad, que es el problema de la sociedad, y de qué bien estamos gestionando, cuando la realidad sanitaria y el problema principal que tenemos es ese, ¿no? Sí. Yo, rompiendo una lanza también a favor del servicio de geriatría de mi hospital, es verdad que ellos llevan bastantes años coordinándose y haciendo una labor de coordinación con los centros sociosanitarios de toda el área de Getafe, y eso es un hecho y una realidad, y de vez en cuando hacen visitas, o sea, un poco también lo que hacéis vosotros, en este caso es el equipo médico, los geriatras, pero sí lo hacen y se contrastan tratamientos y se contrastan medidas. Yo también intervengo, también es verdad que también tengo una experiencia bastante positiva, pero son casos puntuales, pero bueno, poco a poco sí que es verdad que se establecen. Sí. Y son grandes proyectos y grandes experiencias. Sí, no es como lo de ellas, que lo tienen quizá un poco más articulado de otra. Son grandes experiencias, pero al final, y yo creo que una de las grandes debilidades de la continuidad asistencial hoy en día es que al final son experiencias que, aunque están teniendo unos resultados, porque en la unidad de geriatría... Qué pena, es verdad, eso no se está. No claro, se mide, no se mide eso. Bueno, se mide, pero no se exporta, ¿no? No sé. No, de alguna manera no. Sí, bueno, ahí hemos ido midiendo. Yo creo que cada uno ha hecho públicos sus resultados, que son lo que dice Alberto, son espectaculares, pero se quedan en iniciativas aisladas, que cuando intentas generalizarlas... Con proyectos intra-centro, ¿no? Se nos queda adentro, no lo exportamos, no. Y yo creo que la debilidad de esto está a nivel macro, ¿no? Porque incluso yo he tenido la suerte y la fortuna de estar en algunos grupos de trabajo que he compartido con Juan y con Francisco a nivel central, ¿no? Y claro, cuando se habla de coordinación con el entorno sociosanitario, las residencias, y se verbaliza y se acepta que es un tercer nivel asistencial, ¿no?, que debe estar perfectamente integrado, todo termina en la residencia pública. La privada ni siquiera está en el discurso, ¿no? Y en comunidades como la de Madrid, y me estoy un poco inventando las cifras porque no las recuerdo, pero venía a ser como algo así como que el 15% de las plazas eran de gestión directa pública y la amalgama era el grueso de la privada. Entonces, un plan estratégico de integración dirigido a un 15%, al final está viendo grandes experiencias, ¿no?, con resultados espectaculares, pero ni siquiera está un poco quizá en el espíritu nadie está haciendo el análisis de
cómo podemos integrar a los recursos de las residencias privadas dentro del sistema asistencial. Fijaros, yo creo que tiene que pivotar, ¿no?, sobre la atención primaria, porque al final esos pacientes, como bien has dicho, están en un domicilio, bien sea residencia, y tienen un médico y una enfermera asignados en atención primaria, ¿no? Sin duda. Entonces, el garante tenemos que ser la atención primaria y tiene que pivotar desde ahí. Claro, ahí la debilidad, lo comentábamos antes también, es que muchas de las acciones que hace primaria, ellos no lo van a ver directamente, el beneficio. Es decir, si desde primaria se entra en las residencias y se atiende a los pacientes de una forma óptima, el que se beneficiaría principalmente, aparte del paciente, que es el más importante, es el hospital, porque no nos llegarían los pacientes. Ahora, eso primaria no lo ve. Entonces yo tengo un paciente en el centro sociosanitario que tiene además, en muchos de los casos, un médico allí y una enfermera, pues hombre, voy si puedo, pero no es una prioridad, porque tengo 40 por ver hoy. Hablo de un médico, por ejemplo. Ya le están atendiendo, ¿no? Pero claro, le estamos atendiendo fragmentado, que es lo que hablábamos antes. Los recursos están, tenemos personal de primaria, personal del hospital, personal en los centros sociosanitarios, y al final, cuando ves cómo es manejado el paciente, todos han fracasado. Claramente mejorable y mucho más barato, sobre todo, aparte de... Hablando como gestor, ¿no? La vía principal, yo creo, de acceso hacia el sociosanitario es la vía de formación, ¿no? Porque es verdad que ellos tienen unos profesionales que lo han formado de la manera que ellos han podido o como sea, ¿no? Y nosotros en el Servicio Madrileño de Salud estamos intentando hacer procesos asistenciales integrados, ¿no? O sea, los PAIs creo que son un paso bestial. Porque la atención primaria, sí es cierto, como tiene la misma historia clínica, los mismos protocolos, ya hicimos ese trabajo hace algunos años, ¿no? Y ahora los PAIs vienen a que trabajemos todos igual. Pues esos PAIs tienen que permear dentro de los profesionales sanitarios de los centros contar con ellos, ¿no? Totalmente. Se está intentando, se les invita a las sesiones de grupo, hemos hecho trabajo, por ejemplo, en úlceras, yendo a las residencias a decirles qué material hay, cómo se tratan, cómo se curan, cuál es el protocolo de cuidado de úlceras cutáneas, heridas cutáneas crónicas en atención primaria o en Servicio Madrileño de Salud, que ya es conjunto con el hospital. Pero sí falta una línea estratégica macro que integre, ¿no?, los tres eso. y comparte recursos y los alimente, ¿no? Claro, porque al final, pues eso, parece que si en un centro de salud hay enfermeros muy proactivos, con una residencia muy proactiva, funciona muy bien, pero la de al lado no. Es que hay legislación que cambiar y ese es el problema. Por eso tiene que ser macro a nivel político. Tienen que juntarse la Consejería de Asuntos Sociales y la de Sanidad y establecer una estrategia. Y volviendo un poco a la debilidad de los sistemas, igual que se consiguió meter el SISPAL en las residencias y que pudieran acceder a las vacunas, algún tipo de visor que les permita ver algunas cosas, ¿no? Porque es verdad que están a ciegas, la comunicación que tienen es a ciegas con el sistema, ¿no? Y están a ciegas y tomando decisiones clínicas, ¿no? Porque además se les da ciertas herramientas, pero otras no, y se les intenta dar autonomía, pero con ausencia de herramientas. Y eso muchas veces hace imprescindible derivación a primaria o a hospital de procesos que una residencia está perfectamente capacitada para resolver y con los profesionales que tiene ahí, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido de los 3 niveles asistenciales, aunque políticamente no es correcto a día de hoy en Comunidad de Madrid usar el término nivel asistencial, pero ni siquiera hablamos de 2, ¿no? Hablamos de 3, y yo creo, y estoy como moderador de la mesa, no debería estar opinando tanto, es que, está bien, que la primera debilidad es el no reconocer políticamente que la residencia es un entorno asistencial con entidad propia, ¿no? Que tiene que estar perfectamente integrado y comunicado y coordinado con los otros dos, ¿no? Pero creo que hay que romper un poco ese paso de decir, además establece muchas veces la lucha de, es que la residencia del hospital es de primaria quien debe, no, es que es una entidad propia con unos recursos propios, ¿no? Es verdad que es un domicilio, pero al final tiene unos recursos y ahí sí, pero legalmente hoy por hoy esos pacientes son del médico y la enfermera de atención primaria, eso no podemos olvidarlo. Eso es así, eso es así. Bueno, como estamos hablando de cambios, ¿no? Pero bueno, al final estábamos intentando analizar primaria hospital y hemos puesto casi el foco en el entorno residencial, ¿no? Y a nivel de sistemas de información, pues algo más que añadir, porque todos habéis dicho sistemas de información, ¿no? Como una de las grandes debilidades, que además antes de empezar la mesa, durante el café hemos estado también largamente hablando de esto, ¿no? De los problemas de comunicación técnica, ¿no? Entre los distintos... Pues es muy poco eficiente, ¿no? Que haya un plan personal súper desarrollado, que la enfermera, el médico de primaria ha hecho un trabajo tremendo en hacer el plan personal, y el profesional de la unidad de paciente crónico complejo o el internista no pueda verlo, o la enfermera de enlace no pueda verlo. Y solo podemos ver los informes cerrados en ORUS, ¿no? Que no deja de ser un PDF.
ahí estamos perdiendo mucho valor, ¿no? Y eso hay que trabajar. Sé que me consta que está trabajando en ello, pero todos lo demandamos. No y es un una demanda PDF desactualizado, porque es una foto fija Claro. del paciente un día concreto, Claro. ¿no? Y desde ese día pues se ha ido recabando más información que no está en ese Que además esos PDF. informes desde primaria, o sea, se ven los informes del hospital, pero informes como tales, ¿no? de primaria. No. No. Vosotros podéis ver la No. medicación y Claro. algunos episodios y Exacto. poco más. Eso es. Se ve por episodios. Claro, pero nada más. episodio, el nivel de intervención, podéis ver el nivel de intervención, prescripción. episodios CIA, porque nosotros trabajamos con CIA, no con Eso CIE, es. y la prescripción, que ya es un avance, la prescripción. El MUP ha sido, yo creo que un avance muy importante. Hombre, está claro que es una debilidad tener 7 o 8 sistemas informáticos en los hospitales y uno en la atención primaria, y que no sea uno único en los dos niveles, como ocurre en País Vasco y en otras comunidades autónomas, Galicia yo creo que también, y claro, van mucho más avanzados en ese sentido porque no tienen que integrar. Parece, y lo hemos estado comentando antes, ¿no?, que hay una iniciativa que es el famoso Génesis, Sí. que va a ser un supranivel, yo Va no a entiendo superar mucho. al Horus Plus, que nunca llegó. Va a ser un supranivel en el que todos podamos acceder, explotar, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo va ese proyecto, ¿no? Vosotros lo vivís como una debilidad, yo personalmente lo vivo como una amenaza. Lo siento como una amenaza. El no poder comunicarnos y tener agilidad en esa comunicación, que tenemos que dar solución. Me lo apunto para la siguiente pregunta, me lo voy a apuntar ya como amenaza. No, es que, claro, lo estáis centrando... Es más interno que externo, yo creo, ¿no? Sí, Es pero... más nuestro, que no funciona o que no tira, que algo que venga de fuera, ¿no? Sí, La amenaza pero, en general es... pero no la tienen que dar de fuera, nos tienen Sí. que dar Sí. esa herramienta, no depende de nosotros. Bueno, es del sistema, o sea, es del sistema madrileño, tendría que ser del sistema madrileño de salud. Otra cosa es que tú tengas empresas que... No, AP Madrid es del pero SERMAS. yo internamente lo vivo, claro, no tengo facilidad para comunicarme, pero no depende del propio hospital o del propio centro de salud, depende de un órgano superior que nos ponga en comunicación, que nos haga esa herramienta La propia más tecnología. fácil. Hombre, si nos vemos como una organización única, que es como deberíamos vernos... Yo es que lo... Bueno, yo creo que Claro, es la válido. visión del directivo, la visión de la Sí. enfermera continuada asistencial, Perfecto. la línea de dentro y los fuera dos, ¿no? se No, no. desvirtúa, ¿no? Sí, es cierto que Alberto ha hablado de coordinación y comunicación real, ¿no? Entonces ahí entramos en otras vías de comunicación, como son los espacios de colaboración, la e-consulta, el clásico teléfono de toda la vida, ¿no? Es decir, El correo corporativo. claro, bueno, el correo plantea dudas de Sí, seguridad. de De seguridad, hecho, de Fuenlabrada nos ha confidencialidad. limitado mucho el uso del correo y ha potenciado el uso de la consulta, que viene a ser por una plataforma segura, ¿no? Sí, pero Correo. el movimiento de la consulta. Claro, pero es que No, la consulta todo- tienes no que el todos correo se puede tenemos. utilizar, pero con una norma de seguridad, pues sabes que Claro. tiene que ir encriptado, el CIPA, bueno, una serie de De todas maneras, cosas. no perdamos el norte de que no es la solución única, es una herramienta que potenciaría, pero por ejemplo cuando hemos estado implantando todo el proceso asistencial del paciente crónico, te das cuenta de que hay limitaciones estructurales previas, ¿no? Que por ejemplo una enfermera tuviera como adscritos varios médicos diferentes de diferentes turnos, se veía que hacía en un centro de salud cualquiera, ¿no? ¿Cómo os comunicáis habitualmente? Y dices, bueno, es que no había muchas dificultades en la comunicación. Yo creo que hay problemas de hábitos, costumbres y estructura que hay que resolver, que aunque nos pusieran ahora un Ferrari, probablemente no sabríamos conducirlo No bien, sabríamos ¿eh? conducirlo, claro. O sea que yo creo que siendo necesario no es suficiente. Es ¿no? que lo ha comentado Alberto, la libre elección, siendo un derecho muy importante que ha empoderado a los usuarios, ha complicado las cosas, ¿no? Porque claro, tú, un paciente del distrito de Fuenlabrada, vaya y elige un hospital Puerta de Hierro. Y claro, ya todo el trabajo que hemos hecho de continuidad asistencial entre Fuenlabrada y su distrito centro de salud, pues se ve un poco empañado, porque ya solo tienes los informes de Horus que te pueden llegar de Puerta de Hierro, o las enfermeras y enfermeros de enlace, que son magníficos y que tiramos de ellos todo el rato, porque al final, de hecho, es la persona referente y la que nos ayuda de verdad a tener una fotografía de qué pasa, ¿no? Y eso pasa lo mismo en primaria, o sea, si un paciente, pues yo tengo un paciente, por ejemplo, que me tiene a mí de enfermero porque me considera muy bien en Moraleja, y su médico está en Móstoles. Y ya le he dicho 200, porque se fue, le he dicho 200.000 veces que por favor intente juntarlo, porque es un problema de continuidad, un problema de asistencia, y si algún día que hace un domicilio. Exacto, Pero el tiene su problema derecho, viene ahí. pero tiene su derecho en libre elección de tenerme a mí en Moraleja de enfermero y al médico en Móstoles, ¿no? Pues lo mismo pasa con... Ya, pero si el plan, lo que decías tú, si yo puedo ver el plan y el plan es común y me puedo comunicar con el otro profesional del otro centro, ¿qué problema hay? Pues si por hay lo un menos aviso- por tecnología no es. Si hay un Sí, aviso pero la domiciliario comunicación urgente, humana también es necesaria, si hay un ¿no? aviso domiciliario urgente en su zona básica, lo tiene que hacer un enfermero que no es un enfermero. Entonces, Bueno, esos son pero si el enfermero te pequeños- comunica lo que ha pasado y tú...
entramos ahí. Es un tema de acostumbrarnos a trabajar diferente, ¿no? Trabajamos en nuestro o que todos compartimento, trabajáramos con la misma herramienta, como bien has dicho, y todos viéramos todo. Pero ahora mismo en primaria tenemos la grandísima potencialidad y suerte de que viene un señor que se ha caído y yo estoy viendo la vacuna del tétanos, todo, porque la historia es única en toda la Comunidad de Madrid, no es universal, ¿no? Eso tenemos que hacer el génesis o lo que sea con respecto a los distintos ámbitos asistenciales, incluyendo el sociosanitario, que pudieran tener algún tipo de visor, que pudieran ver algunas partes importantes, ¿no? Sí. No, y la historia única también ha permitido trabajar de una forma súper homogénea en la atención primaria. Tú cuando quieres implantar algo es mucho más fácil y mucho más homogéneo, y en cambio la variabilidad de los hospitales, por la idiosincrasia, por el nivel asistencial, pero también por tener diferentes sistemas de comunicación, diferentes protocolos. Cada hospital tiene su protocolo de insuficiencia cardíaca. Pues hombre, a lo mejor tendríamos que tener uno único que se desplegara en la historia clínica. Sí, ¿qué problema hay? Son 7, 8 historias, ¿no? Yo creo que eso se ha trabajado muy bien con los PAIs. Yo he tenido la suerte de estar en el PAI de insuficiencia cardíaca y en la educación estructurada, y bueno, ahí nos hemos tirado un año debatiendo sobre el sexo de los ángeles y todo lo habido y por haber, pero al final un documento conjunto que a lo mejor no satisface a todos al 100%, pero nos vale a todos. Entonces ese es el camino a seguir, ¿no? Luego hay que implantarlo, ¿eh? Sí, porque de hecho la implantación del PAI de paciente crónico complejo más o menos se ha hecho, y la de EPOC está siendo muy dificultosa. La del EPOC está siendo muy dificultosa. Sí, y ahora va a entrar insuficiencia cardíaca, a ver si aprendemos de los errores de EPOC. Bueno, pero yo creo que la insuficiencia cardíaca es más sencillo por las características de la propia enfermedad, ¿no? Más que el EPOC. También los profesionales estamos más concienciosos, más formados, quizás, ¿no? Y da más margen, ¿no?, de trabajar en el tema de regularización. Tienes un margen de tiempo más flexible, mayor, y permite poner en marcha más acciones, ¿no? Pero bueno, sí, es un largo recorrido, ¿no?, el que hay que hacer, y como hablábamos antes de la mesa, esto es una carrera de 10 años, ¿no? Cuando se habla de continuidad y de cronicidad, no estamos hablando de un cambio a un año, ni a dos, ni a una legislatura, ¿no? Muchas veces, que es también donde ponen las grandes dificultades. Efectivamente. Bueno, hacemos un cambio de tercio y pasamos a oportunidades y amenazas. Ya me he apuntado yo aquí una, ¿no? Ha habido disputa de si estaba o no, pero yo ya me la he apuntado porque es de donde ponemos la línea del dentro y el fuera. Vale. Entonces voy a pedir a cada uno dos oportunidades y 2 amenazas, y vamos a empezar por Amparo en esta ocasión. Venga. Por eso ha sido antes la última, pues ahora la primera. Pues yo, por empezar por lo positivo y empezar por las oportunidades, yo veo como una oportunidad la creación de los equipos multidisciplinares de continuidad asistencial. O sea, la creación de los equipos en el que participamos diferentes profesionales, que estamos los directores de continuidad, las enfermeras de continuidad, la primaria, sin olvidar a los compañeros de trabajo social, los especialistas. El tener equipos multidisciplinares yo creo que te hace ver la visión de todos, y yo eso lo vivo en positivo, lo vivo como una oportunidad, porque muchas veces nosotros mismos nos cerramos nuestro campo y no vemos, ¿no? Y el propio compañero nos hace ver otra visión que nosotros no estamos viendo. Y bueno, pues como otra oportunidad también veo también por lo poquito que nosotros llevamos trabajando, la demanda social. Cuando haces partícipe al paciente, a sus cuidadores, a sus familias, de su proceso de salud, y le haces lo que hemos aprendido, ¿no?, de empoderar al paciente, ponerle en el centro, y ver que todos estamos trabajando para darle solución a sus problemas. Yo lo que percibo son el paciente muy agradecido, y cada vez tenemos más demanda social. Yo en cuanto a oportunidades. Y en cuanto a amenazas, bueno, pues ya la he comentado, la que vivíamos como debilidad. Y yo también veo como una amenaza la resistencia al cambio. Nos cuesta mucho tanto dentro como fuera. La resistencia al cambio de todos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro del propio hospital, y llevándolo a algo muy personal, nos costaba mucho llegar a los equipos de enfermería y hacer ver en todas las unidades
la importancia de la continuidad del paciente que se va a domicilio y que tiene que salir con una continuidad de cuidados y que nos tenemos que poner en contacto con la enfermera de primaria o con la enfermera de la residencia, y sin el apoyo de la enfermera asistencial de planta pues es imposible. O sea, nosotros simplemente coordinamos el enlace, la continuidad, pero sin los dos equipos... A ver, te interrumpa, eso no sería más una debilidad como tal, puesto que está dentro de nuestro... Es que es interno, es más interno. Sí, lo que pasa es que yo lo veo también a global, nivel hacia afuera, ¿no? Claro. Yo lo veo a nivel global. Claro, no solo... Entonces, nosotros al final lo que hemos hecho internamente es, desde nuestra comisión de cuidados, que es exclusiva de enfermería, hacer un grupo de trabajo exclusivo de continuidad para poder llegar a todos los profesionales y ver la relevancia que puede tener hacia afuera. ¿Teresa? Bueno, estoy de acuerdo principalmente también con lo que dice Amparo, pero añadiría como oportunidades pues el uso de las tecnologías, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, es una oportunidad para todos nosotros, para avanzar. Y también, ¿por qué no?, sobre todo llevándolo al terreno de la enfermería, pues el que haya enfermeras en el espacio político es una oportunidad. Hay comunidades como por ejemplo la Balear, en la que están desarrolladas todas las especialidades de enfermería, y bueno, la consejera es enfermera. Entonces, bueno, es un terreno interesante, lo veo como una oportunidad. Y como amenazas, voy a decir aquí algo así para que haya un poquito de debate. Pues podría ser una amenaza la escasez de recursos humanos. Uy, que no lo hemos tocado, antes, pero luego ahora hacemos el contraste. Siempre hace falta más gente. Esto, porque antes lo teníamos como fortaleza, ¿no? Pero bueno, esa es la no hablo en cuanto a continuidad, sino ya un poco de forma global. Yo estoy intentando hacer una visión global de la continuidad asistencial. La escasez de recursos humanos, pues hay estudios que dicen que los ratios de enfermera-paciente deberían o no deberían sobrepasar unas ciertas cifras. Por ejemplo, en hospitalización, en primaria seguro que tienes tú más datos, pero en hospitalización una enfermera de medicina interna no debería de llevar más de 9 pacientes si queremos que la atención sea buena y adecuada. Y normalmente no son esos los ratios que se manejan. Entonces, eso también puede repercutir en la salud, en la calidad de la atención y en la continuidad asistencial. Y en la seguridad. Bueno, yo, como moderador, voy a decir algo en eso antes de que el doctor Torres conteste, que está arañando el mantel. por contestar. Voy a contestar yo primero un poco. De debate, ¿no? Ciñéndonos exclusivamente a la continuidad asistencial, ¿vale? Por no tampoco desvirtuar. Que si no nos vamos y sin quitar la razón a nadie, pero ciñéndonos a la continuidad asistencial, creo que un poco el espíritu de la continuidad y de este cambio, ¿no?, que queremos hacer para adaptarnos a la sociedad, no por otra cosa, claro, se basa en la transformación y en la adecuación de los recursos que tenemos, que viene de un modelo de un paciente agudo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El sistema sanitario ha evolucionado muchísimo con respecto a hacia los años 80, no tiene nada que ver, ¿no?, las tecnologías, los profesionales, pero la estructura es la misma, ¿no? El proceso que sigue un paciente con apendicitis hoy y en los 70 es la fíjate, misma. ¿no? La estrategia, perdona que te interrumpa, la estrategia de crónicos ha sido la primera estrategia en nuestra comunidad autónoma que pivota sobre enfermería, y así se dijo desde el principio, ¿no? Es la primera vez y eso nos enorgullece, y enfermería ha querido coger el testigo, ¿no?, y seguir hacia adelante. Pero desde que la atención primaria empezó a desarrollarse en Madrid, hemos pasado un ratio médico-enfermera 1:1 a un ratio una enfermera por cada 2 médicos. Entonces, si va a pivotar sobre enfermería y una parte sustancial pivota sobre enfermería de atención primaria, a lo mejor hay que replantearse no digo la que plantilla. No digo que no, ¿eh? No digo que no. Porque de hecho hemos llegado, enfermera gestora de casos, vamos a asumir que estamos de acuerdo, vamos a asumir que son los mismos. Me estoy dejando influenciar por mi visión hospitalaria. Toma la cronicidad, sois los mismos. Vale, entonces, primaria yo creo, además hay estudios internacionales que dicen que España tiene uno de los peores ratios de enfermera por habitantes, siendo la profesión mejor valorada en las encuestas de satisfacción. Entonces yo creo que ahí hay campo. También es cierto, habría que meter las especialidades, habría que valorar la prescripción, habría que entremos en un debate que no es el... A ver, si esto no es un tema de si en algún área hace falta más recursos, que puede ser, sino que está claramente demostrado que la tendencia en el sistema sanitario es hacer más.
pero lo que hay que ver es lo que hacemos vale o no vale, y lo que no vale al paciente ahí dejar de hacerlo. Contigo, y yo a lo mejor no se resolvería todo, pero el discurso no puede ser yo sin más gente no arranco. No, nadie ha dicho eso. No lo digo por ti, pero bueno, cuando vas a los foros, y aquí esto es universal, siempre, y no es a primaria o hospital, tú vas a cualquier sitio y lo primero que te dicen cuando quieres cambiar algo es, bueno, ¿y qué me vas a dar a cambio? ¿Cuánta enfermera? ¿Cuánto tal? Entonces, oye, hay que empezar a cambiar. ¿Que seguro que hace falta recursos en algunos ámbitos? Sí. Seguro que hay que darle más papel a la enfermería, bueno, eso lo tengo clarísimo. La sostenibilidad del sistema, una de las líneas por las que pasa es darle a la enfermería el papel que puede hacer, que tanto desde el punto de vista de legislación como desde el punto de vista cultural. Y está claro que el futuro tiene que ser un ratio de enfermeras adecuado y los médicos dedicarnos, ahora ya hablo como clínico, a lo que damos valor, pero lo que puede hacer enfermería, que lo haga enfermería, ¿no? Y más allá, voy más allá, me acabo de acordar del conflicto de lo de las farmacias, si pueden ir a casa o no. Es decir, con lo que nos viene encima, vamos a necesitar toda la ayuda del sistema, siempre todo regulado y hecho de acuerdo, pero a mí que alguien vaya a llevarle a doña Francisquita el pastillero bien ordenado, si el enfermero de primaria no puede, ¿no? Es decir, bien regulado y bien organizado, creo que vamos a necesitar todos los recursos. Es lo mismo que por qué no utilizamos a los profesionales de las residencias concertadas. Los ignoramos cuando son un elemento que nos puede dar importante. Y las farmacias es otro elemento de educación para la salud. Y a ver, que no quiero entrar en polémicas. Y que todo hay que regularlo. Lo estás consiguiendo. Pero creo que los corporativismos no ayudan nada con la que nos viene encima. Es que yo creo que no somos conscientes de la que nos viene encima. Lo estamos viendo todos los días. El ámbito hospitalario, el ámbito médico, de corporativismo sabe mucho. Sí, por eso. Sí. Sabe mucho. no, es generalizado también, ¿vale? Y sobre todo, dejar de hacer las cosas que no reportan beneficio, aunque estemos acostumbradas a ellas, y que no viene el hospital, es un clásico. Es que ya he visto, además sale el político y dice, hemos hecho 100.000 millones de consultas, pero ¿eso es bueno o malo? 800.000 operaciones, pero estaban indicadas, es decir, había que quitar tantas próstatas y tantos tiroides cuando esto no está ni demostrado, ¿no? Es decir, tenemos que centrarnos, liderar los profesionales esas decisiones, ¿vale? Es decir, siempre va a haber la necesidad del político, pero que podamos entrar en esas decisiones y que sean más técnicas, y nos ahorraríamos mucho, y tendríamos tiempo para hacer otras cosas. Y seguro que en algunos estratos haría falta gente, seguro, pero no el discurso generalizado de siempre hace falta más gente en todos lados. No, eso no. Y quizás primaria va muy por delante porque primaria nació con el espíritu del crónico, ¿no? La educación, la prevención y un poco siempre girando la consulta de enfermería tradicional de primaria, ¿no? Es cronicidad. Pero el hospital es lo que decía, es que la estructura del hospital es la misma que en los años 80, cuando los EPOC se morían a los 12 meses, ¿no? Y ahora te vive el EPOC 20 años. ¿Y eso en qué se traduce? Pues eso se traduce que la persona con EPOC que va por número 52, la visita número 52 de la urgencia, es atendida como en la primera. Y eso requiere una serie de consumo de recursos que no le ayudan en nada, o los que trabajamos en torno a la cronicidad, que muchas veces nos tacha de frikis, pensamos eso, ¿no? Que no ayuda de nada. Entonces lo primero es reconvertir los recursos y luego a lo mejor hacen falta, pero la estructura de atender al paciente, a todos los pacientes, como un primer episodio, como un paciente agudo, que es lo que pasa en el entorno de especializada, es una bestia que se come los recursos que le eches. Pues eso es la estratificación en parte, ¿no? O sea, nos está ayudando a hacer eso. Y lo de la punta, de la punta del iceberg deberían de por urgencias y por otro sitio. Para eso están las unidades de paciente con eso es lo que se pretende, eso es lo que se pretende. Estamos en ello, ¿no? Sí. Estamos en ello. Y entonces hemos hecho así un gesto como bueno, es verdad que estamos en ello, estamos pero queda una década. Pero vamos por detrás, muy por detrás, demográficamente, o sea, la bestia demográfica va por delante, y o damos un paso y un cambio de mentalidad, y por eso digo lo de contar con todos. Bien, todo regulado, pero ponernos aquí dignos cuando tenemos las urgencias llenas de ancianos en delirium porque no teníamos que haberles movido de su sitio, o ancianos que van con su hija, que se cogen el día para decirle en la consulta, todo está bien. Es decir, yo lo veo todos los días cuando salgo del garaje, me bajo del coche y siempre veo a alguien con el taca-taca o andando con vendas, con la hija llevándole 2 familiares para sentarle y decirle, bueno, los resultados están bien. Digo, por favor, una llamada de teléfono, una teleconsulta, lo que queráis, pero adaptémonos a la realidad que tenemos.
¿no? Y ahí es fundamental comunicarnos, ¿no? Yo creo que todos los proyectos que ya vemos que están funcionando, ¿por qué no los ponemos en práctica? O sea, si a vosotros os va bien con vuestro proyecto, ¿por qué Bueno, no? En eso la Subdirección General está trabajando en una línea de cómo exportar buenas prácticas. Claro, Estamos trabajando, se ha hecho un grupo de trabajo, porque claro, es el quid de la cuestión. Cómo conseguir que algo que ha funcionado y que sabes cuáles son los ingredientes, es decir, que son 3 ingredientes, pues una enfermera en tal sitio, comunicación y tal, y luego poderlo adaptar a cada... Pues eso sería el... Ese sería el ideal, ¿no? A lo que hay que ir. Es complicado. Sería ideal, pero seguimos, yo siempre digo lo mismo, seguimos siendo mediterráneos. Sí. Tenemos que inventar el fuego cada uno de nosotros, ¿no? No nos vale. A mí no me vale que el vecino haya inventado el fuego, lo tengo que volver a inventar yo, porque igual es mejor la llama. Sí. ¿No? Y yo creo que un poco Juan era también lo que intentaba decir, ¿no? Si hay algo que está funcionando y que vemos que está funcionando, ¿por qué no lo llevamos a la práctica, ¿no? Hablando también de otras comunidades, no ¿no? tengo, claro. Y no tengo por qué estar siempre innovando y lo mío va a ser lo más mejor. Pero a nivel de comunidades y dentro de la parcela de continuidad, yo creo que sí se está mirando mucho, quizá en otras parcelas no, pero en continuidad asistencial sí se está mirando mucho las demás experiencias y se están exportando muchas ideas, ¿no? Casi todo lo que se pone en marcha y lo han probado en Cataluña o lo han probado en País Vasco. La pregunta es si estuviera centralizado, ¿cómo sería? ¿No? Sí. Si sería más rápido, más lento o igual. No lo sé, ¿eh? La gente que vivió solo la época para una de mesa salud, o dos. Ya. ¿No? Sí, totalmente. Sí, posiblemente iría, hombre, la descentralización tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y la centralización descentralizada suele ser la mejor opción, ¿no? Pero bueno, no vamos a abrir más melones porque ya bastante nos estamos marchando y nos da para montar 1 o 2 congresos más con estas cosas. No sé si habrá algún tipo de participación en el chat, luego nos mandarán, pero si hay gente que activa lo de los recursos, seguro que nos ha caído algo. Pues fíjate, Alberto, yo en las oportunidades se han pincelado aquí 2 cosas que son muy importantes, ¿no? Una es que hoy tenemos la oportunidad de dejar de hacer para hacer. O sea, tenemos que ser proactivos, tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera, y es una oportunidad clarísima. Por lo que habláis, no se puede tomar la atención cada 3 meses al paciente si está sano. Eso hay que dejar de hacer eso para tener tiempo para llamar al EPOC que está en casa y tener un control, ¿no? Eso creo que es una oportunidad grande que tenemos y que entonces tú añadirías como oportunidad la reestructuración, ¿no? El rediseño, dejar de hacer para hacer y ser proactivos. Hay que ser proactivos. Y luego ha salido también a colación aquí un par de veces, tenemos no que abusar, pero sí saber cómo implicar a los cuidadores. Hemos hablado de sociosanitario, hemos hablado de hospitalaria o ámbito especializado y ámbito de primaria. Los cuidadores son la base. O sea, todos los estudios nos dicen que cuando tienes una pareja y el cuidador está, son más longevos, tienen mejor calidad de vida. Y a veces yo creo que los cuidadores o establecemos alguna estrategia para no sobrepasarlos y quemarlos, porque necesitamos apoyarnos en ellos. Los recursos son limitados y los cuidadores son una piedra fundamental, ¿no? Entonces yo creo que una oportunidad es mejorar la implicación de los cuidadores, el apoyo a los cuidadores, ¿no? ¿Y amenazas? ¿Amenazas? Pues mira, yo veo 2. Yo veo un miedo a fracasar en la estrategia del crónico, ¿no? Es decir, porque pensamos que va a valer, pero como bien hemos dicho, no la hemos medido, no sabemos si valdrá, ¿no? Yo esa es la amenaza más grande que veo, ¿no? Que no seamos eficientes a medio plazo, que tenemos que serlo porque nos va la película en ello. La sostenibilidad del sistema nos va en que esto funcione, entre otras cosas, pero que esto tiene que funcionar. Yo el miedo al fracaso no me lo había planteado nunca, pero me has convencido, así nada más decirlo. Es verdad que posiblemente haya bastante miedo al fracaso, ¿no? En este tipo de implantación de planes tan ambiciosos, ¿no? Vale. ¿Y Juan, cerrando? Bueno, yo voy a empezar por las amenazas, y él ha dicho una, que era una oportunidad, que eran los cuidadores, pero los cuidadores van a desaparecer por las previsiones demográficas. Los cuidadores principales son los familiares y el número de hijos, cuando lleguemos nosotros, va a ser una amenaza, porque efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo que ahora las familias están sosteniendo el sistema, tanto los pacientes mayores con sus pensiones como los hijos cuidando, y entonces eso, por las previsiones demográficas, a 1,0 no sé cuántos hijos por pareja va a desaparecer, ¿no? Y tendremos que buscar una estrategia diferente, porque
está sostenido en ello, tanto atención y hospitalización domiciliaria como todo ese cuidado que has comentado. O sea, para mí es una amenaza, no una oportunidad a medio plazo. Luego, como otra amenaza, pues yo veo la política. ¿Por qué? Porque realmente hace mucho que no vemos una iniciativa que no sea semicortoplacista o que no busque un resultado a corto plazo, al menos a 4 años, ¿no? Y a lo mejor habría que pensar con altura de miras en algo potente a 10, 15 años, ¿no? Y eso, bueno, pues no se pierde nunca la esperanza, pero es complicado. Y además son líneas, y lo hemos comentado antes, que son poco vendibles, o sea, poco populares, ¿no? Es decir, la cronicidad, yo no suelo ver noticias tan potentes como he hecho 28.000 trasplantes, los Da Vinci, los Prevecolon, etcétera. Todo lo que hable de salud, juventud y episodio se vende mucho más, y tecnología se vende mucho más que, oye, es que se han coordinado en ese centro de salud y doña Francisquita ha ingresado una vez menos. Eso es. Aunque ya se oye, y bueno, yo creo que la consejería, todas las consejerías han apostado, y la de Madrid también. Incluso políticamente lo de evitar ingreso es un casi término tabú. Claro, ¿no? ahí hay una cultura de que el hospital es seguro, y es todo lo contrario, ¿no? Y como oportunidades, pues yo creo que la propia demografía, ¿por qué? Porque la realidad se nos va a venir encima y va a haber un momento que haya que tomar decisiones más tajantes, aunque no llegan, no terminan de llegar, pero siempre dices, habrá un momento en el que sea tan insostenible esto que haya que tomar decisiones mucho más avanzadas, ¿no? Y luego, yo creo que lo ha comentado Francisco, hay otra oportunidad, que es el paciente informado. Que ahora hay muchos profesionales que lo seguimos viendo como una amenaza. Cuando llega la consulta al paciente, que se ha leído en Google, que se ha cuidado, hay veces que hasta nos resulta como tenso de decir, oiga, pero usted esto que ha leído, si yo soy el médico, ¿no? O la enfermera. Pero realmente el paciente informado, que se cuide, que haga todas las recomendaciones, y que a lo mejor en vez de tener que ir todas las semanas al centro de salud pueda ir una vez cada 6 meses, yo creo que es una Sí, eso es lo que llaman paciente experto en la estrategia. Eso es. Pero que ahora hay cada vez hay más expertos, entonces hay que potenciar eso, no limitarlo, ¿no? Y ya para terminar, como oportunidad, yo creo que cada vez hay más evidencias de que el trabajar sobre un proceso y no sobre un episodio salva muchas vidas, y salva más vidas que el fármaco más caro. Es decir, ahí ya empiezas a ver artículos que te dicen que un paciente con infarto lo más importante es que se comunique. En agudo, sin duda, lo que más influye en la mortalidad es el código, es decir, activar rápido, llegar rápido, y en cronicidades se empieza a ver también que lo más importante es o tener el mismo médico de atención primaria, o tener el mismo equipo que se comunique, y eso salva más vidas que la última cojomolécula, que la evidencia es más que dudosa, ¿no? Entonces tenemos que invertir en que los procesos funcionen. Ya tenemos unos PAIs que yo creo que están muy trabajados de forma conjunta y muy consensuados, y ahora tenemos que ir implantándolos poco a poco, ¿no? Yo creo que ese es el camino. ¿Algo que añadir alguno? No hemos creado esta vez tanta polémica, ¿no? El recurso humano es una cosa que siempre siembra polémica ya por donde pase, ¿no? Bueno, y un poco ya por ir concluyendo y empezando un poco a encerrar, os voy a pedir a cada uno de vosotros que me identifique, de cada uno desde su vivencia, desde su rol, cuál sería la medida prioritaria a desarrollar, ¿no? Mañana, ¿no? Si tuviésemos la capacidad de decidir para mejorar la continuidad asistencial en el SERMAS, ¿qué medida prioritaria habría que fomentar o desarrollar, aunque se vengan haciendo, ¿A cuál habría que ponerse las pilas? Voy a empezar contigo, Juan, que tienes más... Qué difícil pregunta. Sí, es difícil. Un plan sociosanitario. Para integrar ese tercer nivel, ¿no? Un plan sociosanitario, no solo con las residencias, sino que en muchos pacientes el problema principal es un problema social. Sí, hay gente que se reagudiza porque no puede pagar la luz, o porque su sobrino, ese que es el que le cuida, trabaja en las oficinas de 8 a 8, se desvive y llega por la tarde y ya no le puede dar la medicación bien. Entonces no hablo solo de centros sociosanitarios, sino un plan sociosanitario real, con los mismos recursos que tenemos, pero lo más coordinados posibles. Yo creo que eso a corto plazo sería una de las medidas más potentes. Eso lo hemos vivido mucho en la unidad de crónicos del hospital, te lo hemos trasladado siempre en las sesiones, ¿no? Muchas veces cuando llega a la unidad de crónico complejo un paciente multirreagudizador, ¿no? De 25 visitas a la urgencia en el último año, estamos en el ingreso número 11, ¿no? Y ya se está acercando a esa curva de mortalidad, de caída por frecuencia, ¿no? Cuando empiezas a indagar, el 9 de cada 10 veces, ¿no? El detonante que se identifica
en el equipo multidisciplinar el detonante acaba siendo muchas veces, la mayoría de las veces, un problema social, ¿no? O no sabe leer y no tiene quien le prepare todos los días su medicación y te está ingresando porque lleva 2 años tomando 2 marcas de digosina, una por la mañana, otra por la noche, o porque no tienen, o por problemas sociales, no vamos a decir nombres, por problemas sociales que el ingreso es casi una huida por la situación que tienen en casa y necesitan, familias que necesitan un ingreso al mes para comer bien una vez al mes, ¿no? Y sin irnos ya a casos tan sumamente extremos de casi estar fuera, ¿no? de los marcos sociales normales. Muchas veces es algo tan simple como que los familiares, cuidadores principales, están ausentes la mayor parte del día de casa y no hay una estructura, ¿no? adecuada. Y luego, eso es verdad que era un poco orientada hacia la cronicidad. Yo creo que en la continua asistencial, conocernos, establecer líneas de que nos veamos, nos visitemos, nos reunamos, porque cuando conoces lo que hace el otro, yo creo que todo cambia. Nosotros hemos hecho la doble encuesta en el hospital, hicimos una encuesta cada 2 años de necesidades de primaria sobre el hospital, y este año hicimos las necesidades del hospital hacia primaria, ¿no? Y claro, la conclusión principal es que hay un desconocimiento de lo que hace el otro brutal, y eso hace que limiten. ¿Yo para qué voy a llamarle si este está ahí en su consultita, el cardiólogo, no sé qué? Al final, yo creo que habría que establecer una estrategia para conocer lo que hacemos cada uno. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo resumiría como lo acaba de decir Juan. Me parece fundamental. ¿Qué hacemos unos, qué hacemos otros? Las puestas en común. Y no solo ya a nivel interno del propio hospital con nuestros centros de salud, sino un poco también hacia afuera con otros hospitales de la Comunidad de Madrid. Lo he dicho antes, no es cuestión de innovar, no es cuestión de lo que has hecho tú, Alberto. No me tengo que poner siempre yo la etiqueta, ¿no? la medalla, ¿no? Si hay otro que le ha ido bien, ¿por qué no me va a ir bien? Y si es factible dentro de mi entorno, vamos a ponernos a ello. No es cuestión de hacer grandes innovaciones, no, sino que llevar a cabo lo que sea real, porque lo acabáis de decir, nos pilla el toro. Entonces vamos a ponernos con las cosas que ya tenemos, pues a trabajar. Teresa, yo sé que la pregunta es difícil, pero... Sí. Yo por añadir algún dato más o aportar algo más, creo que es muy importante que haya referentes en todos los ámbitos de la continuidad asistencial, pero no solo eso, sino que las direcciones del hospital, la dirección médica, la dirección de enfermería, trabaje, fomente y potencie cara a los profesionales. Lo veo fundamental. Y una figura que no ha salido en la mesa, que está en el día a día y maneja pacientes, como es los supervisores de las unidades, claro, yo hablo desde el ámbito hospitalario, me parece una figura fundamental para transmitir esa necesidad a los que trabajan ya, y la cultura, el informe. Muchas veces un paciente con su informe médico, una buena explicación del informe de la medicación y un buen informe de enfermería, y ni siquiera tenemos eso a fecha de hoy. El 100% de los informes de enfermería, eso no es una realidad todavía. Entonces, la base hay que ir poco a poco. Me parece una figura también importante, aparte, por supuesto, de que haya figuras referentes. Yo tomando lo que dices del informe, yo creo que incluso habría que ir más allá, ¿no? Eso del informe del médico, el informe de enfermería, el informe del trabajador social. El paciente se tiene que llevar un informe de su proceso, ¿no? Es un poco lo que también hacíamos. Bueno, fíjate, de complicados. Claro. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? A mí me parece muy difícil también. No sé si yo creo que a nivel social tienen su informe, a nivel médico está el informe y a nivel de enfermería tenemos nuestro informe. O sea, creo que la comunicación, yo si necesito saber algo en plan clínico, pues me voy al informe médico y lo leo. Pero yo mi comunicación va a ser siempre con la enfermera que tenga al otro lado, ¿no? Yo ahí tengo... A nosotros nos pasó una cosa en la Comisión de Continuidad de Cuidados con respecto al informe. Con respecto al informe de cuidados de alta enfermería, ¿qué nos sucedió? ¿No? Pues en enfermería de atención primaria sabéis que se ha habilitado una pestaña de informes externos donde tú entras y accedes bien por Horus, bien por Selene o el que tengas a ver los informes. ¿Qué nos pasa? Que Fuenlabrada se ciñe estrictamente al Real Decreto, ¿no? Que es muy Nanda Nignok y muy enfermero, muy metodológico. Tomás Sebastián Viana. Claro, cuando tú abres el informe de enfermería dices, tiene alteración de la piel, pero ¿dónde tiene la herida? ¿Dónde tiene los puntos? ¿Qué le ha pasado?
y al final tenías que abrir sí o sí el médico también, ¿no? Entonces, muchos compañeros de atención primaria nos dijeron que lleváramos a la comisión si se podía hacer un informe mixto, en la línea que dice él, ¿no? Que con solo el término es mixto, no claro, es que desaparezca el que con solo un enfermería. informe pudieras agilizar el proceso, porque ¿qué ocurre? Que al final hicimos una encuesta entre los enfermeros de nuestro distrito que tuvo una respuesta bastante amplia y salía que todo el mundo entraba, o sea, un 80% de la gente entraba a ver los informes, pero solo un 20% decía que le eran útiles al 100%, que eran útiles al 100%, ¿no? Claro, cuando transmitimos esto ahí en el hospital, en la comisión, levantó ampollas. Tuvimos incluso un pequeño rifirrafe productivo, pero rifirrafe, ¿no? Pues nosotros nos ceñimos a la ley. Pues usted dice a la ley, pero a mí no me es operativo, ¿no? Entonces ahí hay mucho que trabajar. Pero al final esto va en la línea de la comunicación. Ese es el problema, que hay mucho que trabajar. Claro. Yo creo que el informe de enfermería queda mucho todavía por trabajar. Y seamos sinceros, muchas veces la enfermera de planta está hasta aquí y lo que hace es clean. y te llega un informe de paciente con sonda que no tiene sonda, ¿no? Y nosotros también hacemos mil cosas mal, ojo, esto no. Entonces por eso es importante conocernos y ver dónde están los errores y tal, pero si estamos haciendo el esfuerzo de mejorar la comunicación, ese informe tiene que ser útil. Totalmente de acuerdo, pero insisto, el informe de enfermería tiene que tener su entidad. Sí, de cuidados, claro, tiene que hablar de cuidados. Otra cosa es que nos tengamos que poner a trabajar más sobre el informe. Tiene que hablar de cuidados, sin duda, pero hay zonas grises y que sea útil. Más útil. Y lo que tú estás diciendo, a mí me ha pasado de dar altas y llamar a la compañera de primaria y decir, oye, estoy en el domicilio, no me cuadra lo que dice el informe con lo que estoy viendo ahora mismo, ¿no? Y tener que ir a la historia clínica y mirar y tal, totalmente de acuerdo. Sin dejar de lado los cuidados y nuestro lenguaje, que eso no podemos renunciar a ello, ni vamos a renunciar. Hay zonas grises intermedias que nos solapamos, medicina, enfermería, informe clínico, que al final tenemos que poner el foco en el paciente, no en nosotros. Al final tiene que ser útil para el cuidado de ese paciente. Entonces, bueno, pues ahí hay mucho que trabajar, Bueno, pero para eso es estupendo en las comisiones. Claro. Trabajar en las comisiones hospitalarias de continuidad, de cuidado. Sí, pero los niveles asistenciales o los ámbitos, es muy curioso que al final cuando nos tocan nuestra casa nos ofendemos, ¿no? A veces, ¿no? ¿Cómo que estás diciendo? ¿Que yo lo hago mal? No digo que lo hagan mal, pero que podemos hacerlo mejor, ¿no? O sea, eso es curioso, ¿no? O sea, todos tenemos nuestro prurito. Claro, tenemos nuestro prurito y es complicado a veces de superar. A mí me habéis dado un tema para otra mesa de otro congreso, me lo he apuntado, informe conjunto, ¿no? Y para ser partícipe de profesionales distintos profesiones y vamos, creo que es un tema que además que puede crear disputa y puede tener conclusiones, no como la de los recursos, que ahí no vamos a poner de acuerdo, en este sí puede haber conclusiones interesantes. ¿Cuál es la opinión, por ejemplo, de los médicos? Imagínate, ¿no? ¿A ti te parece útil un informe? Yo veo dificultades desde el punto de vista de legislación, pero sería lo óptimo. Desde el punto de vista del paciente es el centro. Bien hecho, bien diseñado, sería lo ideal. De una vez ves toda la información. No la segmentas porque el médico, ¿qué hace? ¿Me leo solo el de médico? Pues es que a lo mejor la información de enfermería es fundamental. No hace bien su tratamiento. Y además, a lo mejor la adherencia es el punto clave de ese paciente y no más de uno lo es, que ha crecido una Escherichia coli resistente a no sé qué, sino la adherencia al tratamiento, por ejemplo. No, sí, nosotros de hecho, yo he visto informes de mi hospital en el que, por ejemplo, en la unidad de heridas exclusiva de enfermería ha hecho su nota de interconsulta y el propio médico la ha incorporado, que eso sería lo ideal, ¿no? Integración. La informática permite integrar informaciones y que cada profesional esté perfectamente subreconocida su información, su campo competencial y la información clave que debe de estar incluida, ¿no? Bueno, eso hay que trabajar. Y luego que los profesionales sean conscientes de que ese informe o esa información al alta es crucial para ese caso, ¿no? Es lo que decías tú, que al final voy corriendo y lo último que hago, lo hago corriendo y era lo más importante a lo mejor, ¿no? Pero igual hay problemas estructurales, ¿no? A veces hay plantas en las que no hay suficientes ordenadores, o sea... Por eso, sí. Bueno, las enfermeras al final... O suficientes enfermeras, eso puedes decir. También. Siempre vamos al mismo... No lo he dicho. No, yo en el tema del informe me pasa como el primer tema que tratábamos, que en los últimos años he ido cambiando mi
mi pensamiento, ¿no? Siempre he sido un defensor de informe médico o informe de enfermería por un lado y por otro, ¿no? El informe de trabajador social, también tengo que decir que en esa parte de mi vida me dedicaba al desarrollo, entonces claro, cada uno defiende lo suyo, pero en términos de continuidad yo creo que, aunque es verdad que desde el punto de vista legal en este momento no tiene marco, creo que es fundamental, ¿no? Porque cuando analizas casi la mayoría de las altas y cogiendo un excelente informe médico y un excelente informe de enfermería, es muy frecuente encontrar contradicciones, ¿no? Que pone de relieve lo que hemos estado hablando, ¿no? Esa falta de coordinación, de comunicación entre profesionales, dentro del hospital, dentro de primaria, entre los distintos niveles, y el que sea único me parece una herramienta en términos de continuidad pura, de gran utilidad, porque digamos que crea, no que obligue, pero crea un poco la necesidad de que los distintos profesionales que participan en el proceso, médico, enfermera, el traumatólogo que pasa por allí, el neurólogo, el trabajador social, tengan que integrar su información, ¿no? Y eso al final, algo de coordinación exige, ¿no? Y una buena coordinación intrahospitalaria va a permitir una buena continuidad asistencial y una buena continuidad de la misma por parte de los profesionales yo creo que el kit de todo eso es la comunicación. Sí. Comunicación. Pero tienes que crear estructuras de comunicación y el informe único. Pero tampoco hace falta, lo decía Juan antes, a veces no hace falta más recursos, sino organizar los recursos. Entonces, si no hay comunicación, claro, hay muchas veces que la enfermera dice, tengo que dar el alta, pero es que hace 5 minutos que me ha dicho el médico que se va de alta, no me da tiempo a revisar, y hace lo que dice Francisco, clicky, pa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el informe, plum, le doy al clic y ya está. ¿Pero por qué? Porque ha faltado una comunicación entre todo el equipo. En la organización del hospital. Hombre, se puede empezar con los pacientes que más se benefician, ¿no? Identificar, es un poco como los PANIs. ¿Por dónde empezamos? Por los pacientes que más se benefician, que a lo mejor en un paciente joven con un episodio puntual no hay que hacer un informe de enfermedad, o sea, puedes hacer el clic en un momento dado, pero tener identificados pacientes en los que sabes que tienes que sentarte, comunicarte y hacer un informe, esmerarte porque ahí va el... Eso estaba en la estrategia, ¿no? Que tenemos que definir pacientes frágiles y trabajar con los pacientes frágiles, ¿no? Eso es. Y más o menos se ha hecho en las comisiones, se ha intentado hacer en las comisiones. Bueno, se nos acaba el tiempo. Tengo que decir que, bueno, nos ha dado para montar 2 o 3 mesas más. Podríamos estar aquí esta mañana, ¿no? Con la mesa de recursos, la mesa de informe único, ¿no? Podríamos llenar todo el programa del Congreso. Son temas súper interesantes y directamente implícitos en la continuidad. Pero yo, un poco cogiendo la idea de todos, creo que nos podemos quedar un poco con la idea de... tenemos mucho por andar, ¿no? En continuidad. La continuidad no es algo de una legislatura, no es algo de un año ni de 2, ¿no? Es algo de un largo camino y además es un camino imprescindible que hay que hacer porque la sociedad y los cambios de la sociedad nos obligan a ello. Y tenemos mucho que hacer y los profesionales sanitarios somos los que tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos que cambiar nosotros, nuestra forma de trabajar, la forma de trabajar nuestros equipos, la forma de trabajar nuestras organizaciones. Tenemos muchísimo camino por delante, que ese camino no lo podemos empezar a andar sin que los políticos den unos primeros pasos porque tienen que dibujar las líneas del camino, ¿no? Pero mirando hacia atrás también tenemos que decir que llevamos mucho recorrido y si nos comparamos con la foto, sacamos una foto fija de hace 5 años, hemos avanzado, ¿no? No solamente en Comunidad de Madrid, sino yo creo que en todas las comunidades autónomas, ¿no? Ya podríamos hablar de si lo hace bien o no la enfermera de continuidad, que antes no había, si lo hace bien o no el director de continuidad, que antes no lo había, de que hay unas estructuras jerárquicas, ¿no? Que hay una subdirección de continuidad. Hemos tenido el placer de tener a doña Nuria Fernández en la conferencia inaugural y que, bueno, llevamos muchísimo avanzado, ¿no? Y hemos dado grandes pasos, ¿no? Hasta el punto de que ya identificamos y estamos de acuerdo en las debilidades, ¿no? De nuestro sistema, con lo cual quiere decir que vamos en los distintos niveles y entre los distintos tipos de profesionales avanzando a un paso firme, ¿no? Y empezamos a ver todos el mismo camino, ¿no? Y para los que nos están viendo, pues muchas gracias por haber asistido a esta conferencia. Os recuerdo que a quien nos estáis viendo en diferido podéis a través del blog, del foro, trasladar vuestras preguntas y os la haremos llegar al experto que corresponda. Y muchas gracias a todos y a las 4 de la tarde nos vemos en la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias.